La sabiduría del ser Kumarashiko 14:1. Transitemos el sendero de la revolución consciencial, recuperando triunfalmente nuestro glorioso divino origen mediante íntima apoteósica cristificación. Con pasmosa agilidad, melosas legiones infernales se dan modo para difundir veleidades sofistas que intentan vanamente interferir la triunfal claridad que emana la real verdad. Descubramos la clave de nuestro libre consciente accionar. Dharma o karma. He ahí la clave de nuestro libre accionar. Para quienes irredentos, todo bien esperan, pero sin hacer nada para merecer modificar karmáticas culpas, el apocalipsis representa perdición, castigo, dolor y muerte. Empero, para quienes atentos a las claras señales, que por doquier se presentan, anunciando radicales cambios, para estos definitorios tiempos, Apocalipsis es el postrer libro en la luminosa revelación, de nuestra propia obra alquímica, a cuyo sabio concurso se abren las puertas que descifran todas las claves de los sagrados misterios. Para que nada quede oculto, los valerosos guerreros aspirantes de la luz, podrán valerse de estos portentos, trascendiendo las maldiciones originadas con la caída en el original pecado de la fornicación. Habiendo elegido resolver nuestros propios enigmas, volveremos a las primeras obras, cuyos arcadios irán desvelando paulatinamente los consiguientes escalones de nuestra íntima evolución, que deberemos transitar mediante la sacra castidad, hasta culminar el sendero con la plena realización. Revelación o castigo. Castidad o fornicación. En nuestra sabia escogencia tendremos la feliz clave para culminar exitosamente la escalera de Jacob. En triunfal disposición consciente, sintonicemos adecuadamente nuestro redimido interior con la magnificencia infinita de Dios Altísimo. Entre tantas cosas sencillas pero a la vez claramente maravillosas que nos brinda sin cesar la sabia naturaleza para proveernos salud y bienestar, armonía y paz, felicidad y riquezas, que muchas veces pasamos desapercibidas, se halla nuestra propia disposición positiva de sintonizar adecuadamente nuestro interior con el infinito. Estos gratuitos beneficios que pudiéramos gozar triunfales en la existencia humana, generalmente los desperdiciamos por la ceguera e indiferencia tan común entre los mortales, ocurriendo paradójicamente esta lamentable situación, justo por encontrarse sencillamente dispuestos a nuestro fácil alcance. Con la simple buena voluntad que ejerzamos, y cuanto antes mejor, podremos encontrar las claves precisas para activar estas bondades del cielo aquí mismo en la tierra, empezando a disfrutar sus dones a plenitud, sin que para ello tengamos que afanarnos en una ardua conquista, que a la postre, nos convierte en enfermos y amargados de la vida. Aparte de los ingentes recursos que nos brindan la flora y fauna circundantes, los elementos que nos vivifican y reaniman constantemente, disponemos de verdaderos tesoros en nuestra positiva actitud de reencontrarnos con Dios mediante la sentida oración y la sabia meditación, aflorando finalmente la voz interior, que es fuente de infinita paz, salud y dicha. Procesemos magistralmente la efectiva eliminación de los egos, realizando dignamente la gran obra al acceder mediante preciso portal a los gozosos encantos del Edén celestial. La gnosis real es alfa y omega emanando desde el absoluto inmanifestado, cuya portentosa esencia palpita vibrante en todos los cosmos. La gnosis real es suprema verdad. La gnosis real es infinito amor. La gnosis real es pureza integral. La gnosis real es paz universal. La gnosis real es armonía con toda la creación.
La gnosis real es auténtica revolución. La gnosis real es radiante salud. La gnosis real es luminosa sabiduría. La gnosis real es divino gozo. La gnosis real es digna prosperidad. La gnosis real es consciencia activa permanente. La gnosis real es Dios Altísimo integrado en el ser íntimo. La gnosis real es omnisciencia imperecedera. La gnosis real es y está gloriosamente triunfal en todos los tiempos, espacios y dimensiones. Auténtica luz divina emana del interior purificado merced a progresiva autognosis lograda con fidelidad cristificante. Los terrícolas, a falta de autenticidad crística, no logran ningún avance que les habilite pulsar digna y adecuadamente la ciencia potente, que consiste en sostener plena castidad, tanto en pensamiento como en palabra y acción. El meritorio cristificante asume en sí el poder del tercer logos, portando la luz requerida para ejecutar trascendental obra purificatoria. En cada proceso cristificante, el digno aspirante protagoniza inexcusablemente su particular pasión y calvario iniciático, interviniendo plenamente identificados en el drama trascendental los consabidos traidores de la gran obra que son Judas, Pilatos y Caifás, aunque es preciso incluir en tal categoría entorpecedora a iracundo Barrabás, mismos que tienen relación en precisa implicancia de cada uno de ellos con sus respectivos luminosos opuestos que representados en la bioalquimia del renacimiento espiritual son Melchor, Gaspar, Baltázar y Simón, con cuya portentosa intervención consciencial, se trascienden las impurezas de los inframundos donde terríficamente gobierna obstinado con sus 4 guardianes, intentando impedir la liberación de los cuerpos físico, vital, astral y mental. En infalible omnisciencia, el adorable Jehú Micael sentenciaba: por sus hechos los conoceréis. El sabio Samael con axiomática contundencia afirmaba: los hechos son los que cuentan más allá de cualquier conceptualización sobre bien o mal, nuestro accionar, decir o pensar, debe ser el sabio resultado de haber eliminado a los egos, cuyo perverso afán consiste en intentar anular la libre manifestación de la consciencia, toda vez que la divina presencia de Dios en nuestro interior, es absoluta garantía de mantenernos en su excelsa gracia, siendo expresión bendecida de su omnisciente voluntad. El mejor regalo al ser querido ofrenda las delicias y el encanto del auténtico puro amor. Si pretendemos agradar con el más cariñoso regalo a quien debidamente se lo merece, recordemos que el mejor ramillete e inmejorable gusto con que expresemos nuestros nobles sentimientos, siendo el amor indudablemente el superlativo y excelso, para brindarlo cual perfume de encantadora fragancia, o deleitoso fruto de apetecible dulzor, superando a las más aromáticas y bellas de entre todas las flores y al nutriente néctar de la más exquisita miel. Idóneamente renacidos, gestemos inédita luz de revolucionario. Portento crístico. La sagrada doctrina gnóstica esenia, no puede enfrascarse en meras teorías, carentes de sustentación práctica. Tampoco puede ser encapsulada en fundamentos dogmáticos, pues su esencia es energía viviente, que rebasa la deleznable y voluble conceptualización, misma que en un tiempo afirma con vehemencia lo que luego rechaza con igual o mayor rigor, para perderse en una vorágine mental que desemboca en inexactitudes y hasta en deplorable demencia. La doctrina de un auténtico renacido cristificante, no puede ni debe ser la plagiaria apropiación de la experiencia ajena, sino que tiene que ser, como lo es,
La fluyente emanación de un exquisito y fresco esplendor de inédita sabiduría, que llega amorosa a gestar gloriosa luz entre las tinieblas que aspiran a redimirse. Celebremos la semana divina alcanzando gozosos el íntimo renacer místico. Logremos plena integración con la madre naturaleza y el cosmos infinito mediante nuestra tierra filosofal purificada. Con meditación luminosa merezcamos librarnos de ancestrales engranes karmáticos. Con naturalidad nutriente conquistemos dones kármicos que hagan realidad nuestro místico renacer. Dobleguemos el pernicioso orgullo, pero jamás desmerezcamos la dignidad que siempre debe prevalecer impecablemente honrosa. Merezcamos arribar triunfales al interior de los interiores de nuestra bendecida tierra filosofal reencontrándonos con el íntimo Ja. Después de la vorágine con tormentosos dolores de parto, sobrevendrá el feliz alumbramiento de un nuevo día solar. Establecimiento triunfal de la Iglesia Universal del Amor. 12 temas con la doctrina fundamental para la restauración de la Iglesia de Cristo viviente en la tierra. 1. La real amistad que es don divino, trasciende la superficialidad materialista. Verdaderos amigos, con muy raras excepciones, deben contarse como la suma de los dedos de nuestras manos, sin que ello implique entristecerse, pues mejor aún, debemos concientizar que es la calidad de sentimientos compartidos, lo que define la esencia de la amistad, antes que aferrarse a la cantidad de conocidos con propósitos diversos, que siendo usuales y prácticos para el mundo de la materia, no son homogéneos ni concordantes a los sublimes acordes del alma. 2. Lo que realmente vivifica a la creación es la magia del amor. Lo que verdaderamente hiere, envenena y mata, tanto a las personas como a los animales, plantas y todo cuanto existe en la inmensidad de la creación, es la ausencia de ese tesoro divino que constituye el real amor, cuya magnífica sinfonía hace vibrar a los corazones en sintonía cada vez más afinada, aproximando a los seres en éxtasis paradisíaco, al concierto permanente de permanente unidad con el absoluto inmanifestado. 3. La vida real, siendo incompatible con la común ilusoria fascinación, es eterna y verdadera. La vida, que es única y eterna, siendo manifestación del Espíritu Divino, como alma humana periódicamente deja sus corpóreas formas, que siendo pasajeras, concluyen cada vez el tránsito existencial, al agotarse las posibilidades de sostenimiento tanto material como anímico. Otra cosa totalmente diferente, es cuando se aprovecha la encarnación física para trascender, reemprendiendo la obra sobrehumana que permite religarse con la realidad infinita, escalando los sucesivos niveles ascendentes que prodiga la revolución consciencial, al ejecutarse con digna rigurosidad los bautizos purificatorios. 4. Extraigamos de la vida su sapiente luminosa suma. Sin dejarnos seducir por las comunes veleidades existenciales, tomemos conciencia que cada día transcurrido plenamente, constituye toda una vida para construir positivamente. El singular instante experimentado con intensidad, resulta toda una obra para ejecutarse sabiamente. Cada circunstancia aprovechada de modo despierto, deviene en brillante oportunidad para trascender hacia nuestro destino supremo. 5. Religión es esencia divina que une amorosamente. Su antítesis es el odio, cuyo maligno hábito indefectiblemente destruye. Ninguna organización, aunque se denomine religiosa o espiritualista, puede atribuirse autenticidad, si es que extraña al amor en su praxis y principios,
promoviendo fanáticos odios y cruentos enfrentamientos que concluyen en guerras y muertes, en inaceptable contradicción de cuanto inspiran los fundamentos arquetípicos que son de origen divino. En las sabias palabras de Jesús el Cristo, encontramos la autorizada definición entre el bien y el mal. Quien está conmigo recoge. Quien está contra mí, derrama. 6. La restauración de la Iglesia de Cristo viviente llega a su triunfal madurez en la tierra. Como en el caso de Benedicto XV, papado ocurrido entre 1914 y 1922, 15 igual la pasión y el desenfreno de la inmoralidad, cuyo lema religión devastada presagió las turbulencias en época de la Primera Guerra Mundial, asimismo la caída del Imperio ruso en poder del materialismo ateo, el actual Papa de la Iglesia de Roma, cardenal alemán Joseph Aloysius Ratzinger, siendo penúltimo en tal reinado material, y quien acaba de anunciar su abdicación a la máxima investidura del catolicismo tradicional, Benedicto XVI resulta siendo bien marcado con el fatalismo cabalístico implícito en el temido número 16, que conlleva el sello de la torre fulminada como inevitable culminación invertida por una serie voluminosa de desaciertos cometidos desde hace 17 siglos, cuando el poder político y militar de entonces, merced a la presión y el amedrentamiento, tomó subrepticia y astutamente el mando de la Iglesia, desde el tristemente célebre concilio de Nicea verificado el año 325 de los que corren en el calendario común que hasta ahora nos rige. Y está profetizado desde tiempo atrás, que ahora advendrá a tan codiciado sitial de preeminencia, el último jerarca de la actualmente muy desprestigiada y clarioscura institución religiosa, produciendo sin embargo el adecuado espacio-tiempo para un posterior e inminente cambio, tan radical de lo operado hasta ahora al interior de sus inexpugnables claustros, que provocará una verdadera revolución, en consonancia con el accionar consciencial que auguralmente se aguarda de modo esperanzador en esta nueva era acuaria, luego que transcurra el torbellino de acontecimientos insólitos que velozmente se aproximan, determinando el final del plagio doctrinal arrebatado al original cristianismo. De la prudencia y sensatez con que se maneje la situación bajo la nueva dirección pontificia, dependerá llegarse inocuamente a esa transición tan anhelada al interior mismo de muchos de sus prelados misionarios, quienes quisieran ver la luz de la verdad imponerse finalmente sobre las tinieblas, fanatismos y engaños hasta ahora mantenidos por el oscurantismo secular de la sacrílega como profana impostura. Y es que por desiderato cósmico proveniente del Altísimo, en lugar de la pagana Iglesia de Roma, usurpadora de la autenticidad iniciática, coautora y cómplice de delitos múltiples en descarada connivencia con el materialismo agnóstico en los largos y cruentos siglos de pesadillas, horror y concupiscencias decadentes, debe sabiamente transmutarse del plomo de su torpe procedencia en el oro místico propio de la Iglesia del Amor, con todos los ideales principios que predicara y practicara el gran Redentor, Jesús el Cristo, restituyéndose la autoridad idónea para reunir en una catolicidad real, a todos los grupos que equivocadamente se autodenominaban religiosos, pugnando por imponer sus fanáticas rivalidades mediante el salvaje terror de las guerras, prohijadas por el mismísimo Satán al denominarse eufemísticamente como santas. El advenimiento del Papa social en afinidad absoluta con la suprema verdad del Altísimo, esto es, la gnosis de las gnosis, constituirá de hecho y por derecho divino, la restauración de la Iglesia de Cristo viviente, en concordancia con la orden de Melquisedec,
restableciéndose el auténtico sacerdocio sempiterno, excluyéndose definitivamente las víctimas propiciatorias en los templos, dejando atrás las leyes de castigo para reinsertarse el espíritu de la ley áurea, reemplazando las imágenes del martirologio y la muerte al invocarse en magna teurgia la magnífica presencia de Dios vivo, con Cristo nuestro supremo hermano redentor totalmente resurrecto y María Sacratísima, Virgen y Madre, otorgándonos como Espíritu Sagrado, el fuego purificador o pentecostal que nos permite volver a las primeras obras, como era en el principio, antes de la caída fatal en los antros de la fornicación y el adulterio. De modo pues que estamos en la antesala de esta nueva Jerusalén y debo ofrecer ahora en esta cátedra consciencial, la seguridad y certeza de que estas buenas nuevas celestiales están por suceder triunfalmente en la renovada tierra, donde se establecerá con gloria y majestad, un reinado de paz y de justicia, dando fin a las miserias karmáticas que por el pecado hasta ahora hemos estado padeciendo al sernos vedado el ingreso al paraíso terrenal. Los signos palpables de esta gran revolución moral que se avecina, comenzará dando sus primeras señas, al aceptarse la purificadora castidad real en total rechazo al engendro del celibato que con posibles buenas intenciones se implantó, desautorizando la naturalidad de la obra creadora que determinó a los genitales para cumplir su trascendente función de volvernos al seno celestial. Luego vendrá la justa reivindicación de la mujer, para que tenga los mismos derechos y oportunidades para ejercer el auténtico sacerdocio, que para Dios, no tiene privilegios de género. La aceptación como evangelios crísticos auténticos de aquella maravilla doctrinal contenida en los mal llamados libros apócrifos de cuya capital importancia se aceptará como Biblia Sagrada, el portentoso mensaje salvífico expuesto por Jehú Micael Averamento en su obra Cumbre de Resurrecto conocida hoy como Pistis Sophia. La creación de verdaderas escuelas de sabiduría, así como centros de sanación mediante la medicina universal y centros recreacionales de sana gimnosofía, de acceso totalmente universal y gratuito, que operarán en base a la función social que se dará conscientemente a tantas riquezas insanas que han sido mantenidas inertes, carentes de sensibilidad y caridad cristiana, en franca demostración de lujos y excentricidades vanas, en total contraposición a la doctrina de amor que genera el Cristo. Otro de los síntomas claros de esta renovadora transformación revolucionaria, será que la nueva Iglesia tendrá su sede patriarcal por todas partes, de modo itinerante, sin fincarse en la comodidad de un poderío territorial determinado, y ocurrirá primicialmente con el traslado de esa nueva modalidad pontificia que se instalará inicialmente en el continente americano. Debo antes de finalizar esta doctrina, felicitar la valentía del penúltimo Papa de Roma, Benedicto XVI, que con gesto hidalgo, ha reconocido la urgencia de la renovación, con cuya base, tornándose el 16 fatídico en el triunfal 7, y tal como lo platicamos vívidamente en lo interno, mi ser con el ser del anterior Papa, podamos esperar en la tierra mejores tiempos, colmados del amor y el perdón del Padre Misericordioso, en unión de Cristo nuestro Señor y Salvador y de María Sacratísima, Virgen y Madre, con cuyo concurso podamos todos acceder al purificador fuego pentecostal. Con verdadero amor y fe consciente, pues soy el restaurador de la Iglesia de Cristo en la tierra con el templo viviente del amor. 7. La Iglesia de Cristo restaurada pondrá en vigencia auténtica ciencia iniciática. Siendo evidente el desmoronamiento que ocurre al interior de casi todas las instituciones mal llamadas religiosas, mismas que mucho tiempo atrás han perdido aquí en la tierra la esencia de la espiritualidad trascendente,
Sin embargo y felizmente, constituye tal situación el promisorio escenario que sirve de preámbulo para la paulatina instauración de la autenticidad crística que constituye la doctrina del amor, en cuyo evangelio armonizador se reúne bajo un mismo manto de real catolicidad, esto es, universalidad, a todas las iglesias de origen arquetípico que habían permanecido dispersas al distanciarse tangencialmente de su núcleo original. Para que ocurra este fasto de propiedad navideña, unida que haya sido la diversidad en la unidad, se reimplantará con idoneidad y sabiduría la majestad de las cuatro ciencias ultrapotentes, conformando a plenitud la habilitación para poderse transitar con solvencia iniciática, el sendero crístico, toda vez que los misterios respecto de los bautizos de agua, fuego, éter y luz, hayan sido reunificados en uno solo merced al milagro pentecostal. Expuesta la celestial hermenéutica a disposición de todos cuantos en la tierra se hallen dignos de operarla, recuperarán su sitial preponderante ante las demás disciplinas terrestres, las cuatro ciencias de la alta magia, ofrecidas metafóricamente por los cuatro reyes magos al naciente cristificante que en el pesebre de su condición humana imperfecta, arranca con las sagradas herramientas, el cincelado de la obra perfecta. De modo que ese portento de sabiduría, con su doctrina y praxis, serán develados oportunamente en su integridad, sin que nada quede oculto, pues los tiempos que vivimos son propicios, para que la obra de Dios en la tierra retome su elevado sitial, siendo tales ciencias metafísicas pero a la vez palpables y comprobables materialmente, en su real esencia. La alquimia, la cábala, la teurgia y la astrología. Viene llegando así, luego de los tormentosos naturales dolores de parto, el feliz alumbramiento de esa institucionalidad divina pero generosamente humanizada, que es la Iglesia de Cristo, poniendo en vigencia la catolicidad con su Evangelio del Amor, basando sus principios en la doctrina de la Sagrada Biblia gnóstica Esenia, Pistis Sophia, que es la enseñanza superlativa del amado Redentor, ya resurrecto, Jehú Micael. Gloria a Dios en los cielos alcanzados por la humanidad en la tierra filosofal. Amén, 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 amén. 8. La Iglesia del Amor, con auténtica catolicidad, a todos convoca, sin ninguna exclusión. Viviendo gozoso en permanente gracia de Dios, quiero agradecer de corazón a quienes, inconscientes en su obstinado desamor, al pretender infligirme dolor y amarguras, provocan felizmente que mi generoso interior, cada vez más y mejor, se manifieste cual fuente de inagotable sabiduría, cumpliendo la crística misión que el cielo me ha otorgado, bendiciendo honrosamente mi singular existencia, al destinarme con infinita misericordia que atesoro consciente, la restauración de la Iglesia del Amor, con su imantadora catolicidad que a todos convoca y a nadie rechaza. 9. Descubramos a Dios viviente en las delicias del Ara Sagrada. Hombres y mujeres. Ámense de verdad si es que realmente quieren ser correspondidos. Sin apoyar los excesos tanto machistas como feministas, los unos mayormente cobardes y las otras descaradamente liberales, invoco que la pareja ideal, en igualdad de condiciones, hombre de verdad y mujer auténtica, gocen del amor trascendente, aprendiendo cómo se adora de Dios viviente, recreándose mutuamente. De modo que arengo a las parejas que quieran ser felices, y les digo lo siguiente. Hombre y mujer, ámense de verdad, para descubrir que no existe mayor gloria en la tierra ni en ningún otro espacio del universo, que encontrar a Dios en el Ara Sagrada. 10. Habiendo trascendido los antros del pecado, jamás volvamos hacia atrás.
Todo hombre o mujer que habiendo gozado las delicias del Edén eterno, vuelve los ojos, la mente y el corazón a los vicios del pasado, los cuales mayormente se hallan representados en las sagradas escrituras como las abominaciones concupiscentes de Sodoma y Gomorra, irremediablemente se petrifican cual la mujer de Lot, sufriendo las miserias, desconcierto y perdición que caracterizan al pecado. 11. Aprendamos a sintonizar la sinfonía interior. No me pidan que les enseñe a balbucear lo divino, aquellos que son expertos y se complacen en su decir y hacer malignos. Búsquenme y tendrán auxilio cierto, aquellos que enmudecidos espiritualmente, clamen en verdad por remontar sus miserias infrahumanas, para que mi ser, gozoso y solícito, les enseñe con amor a componer con verbo sagrado, la sinfonía interior que los rescate del averno en el cual fascinados yacen. 12. Despertad de la pesadilla que provocan los tormentosos egos. Infelices son quienes no viven en gracia de Dios, subsistiendo ciegamente aprisionados en la vorágine de sus vicios, considerando fatuamente que disfrutan la fatal pesadilla, sin advertir que es un estado karmático que a su debido tiempo, pasará la inexorable correspondiente factura. En plena e infinita unidad Kumarasika David Serrate Pérez Arcaón Manoa Shannon Zanon y Gedeon Fidluza ZF El Tawa Manu. Restaurador del Evangelio de Cristo viviente impulsando universal doctrina de amor.